¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Más Info, el periodístico de Televisión Nacional. Hoy los invitamos a reflexionar juntos acerca de la discapacidad. En nuestro país, más de 500.000 de personas padece algún tipo de discapacidad y hay muchas preguntas para responder. ¿Cuál es el apoyo que le brinda el Estado a estas personas? ¿Cuánto se hace por parte de la sociedad, de todos nosotros, para incluirlos, para no discriminarlos? ¿Qué pasa en el sistema educativo? De todo eso vamos a hablar hoy aquí en Más Info y vamos a compartir testimonios de vida, distintas miradas. En nuestra entrevista central, junto a Ana María Misraji, vamos a recibir a la directora del Pronadis, María José Bañato, y en la mesa estaremos reflexionando con dos representantes de organizaciones sociales que trabajan para lograr la inclusión de las personas discapacitadas. Vamos a estar con Juan Carlos Álvarez de OMPLI y con Gabriel Soto de la Unión Nacional de Ciegos. Así comenzamos Más Info, 60 minutos para reflexionar junto a ustedes. Como siempre, se pueden comunicar a través de las redes sociales o a través de nuestro correo. Nos importa mucho saber qué opinan. Y ya le doy la bienvenida a mi compañera Andrea Tavares, que estuvo trabajando junto al equipo de Más Info durante toda la semana. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar, decía en el comienzo, 500.000 de personas padece algún tipo de discapacidad. ¿Y qué hace el Estado para ayudar a estas personas? Sí, hay una ley vigente, la 18.651, que si se aplicara, es una ley que es muy moderna y de avanzada. Seríamos realmente una sociedad absolutamente inclusiva. Pero bueno, hay aspectos de la ley que no están reglamentados, hay artículos de la ley que todavía no se están... que si bien son obligatorios todavía no se están aplicando, y eso hace que tengamos una sociedad con barreras de infraestructura, arquitectónicas y también comunicacionales. Eso hace que los discapacitados, las personas con discapacidad, tengan dificultades para acceder al trabajo, para acceder a la educación, para trasladarse, y de eso trata el primer informe, de ver la situación general de las personas con discapacidad en nuestro país. Son 517.771 los uruguayos que tienen alguna discapacidad y son cerca de 24.000 los que viven con una discapacidad severa. El tema es complejo. El tema de la discapacidad es complejo. No hay una solución para lograr ese objetivo final de integración. De todas formas, al día de hoy, nuestra valoración es que el Estado uruguayo no tiene una política de discapacidad, que la está construyendo. Por lo tanto, las respuestas que se dan hoy en día no son las adecuadas a las necesidades que tienen las personas. A las personas con discapacidad se les hace más difícil acceder a la educación. Solo un poco más del 10% accede a enseñanza secundaria. La educación es universal y es un derecho para todos los ciudadanos. Y pueden haber un montón de justificaciones de la situación actual de la educación, pero no se puede justificar que las personas con discapacidad no accedan al sistema educativo. También tiene dificultades para acceder al mercado laboral. Solo la quinta parte trabaja. La inclusión laboral no solamente es realizar una tarea, es también compartir con un equipo, es planificar, es poder innovar. La ley indica que un 4% de los ingresos al Estado debe ser para personas con discapacidades. Sin embargo, el año pasado solo fueron tomadas 30 personas. La Intendencia es una de las instituciones que cumple con la ley. Tuvimos una experiencia puntual con una persona ciega, un funcionario de hace muchos años de la Intendencia, que se presentó a un cargo de conducción. Para lo cual, desde el área de recursos humanos se planteaba la duda si una persona ciega podía asumir ese cargo de dirección. Y efectivamente, con los apoyos necesarios, pudo concursar y tener el cargo de conducción. La ciudad tampoco está preparada para recibir a las personas con discapacidad. Lo que se ha asumido es que la ciudad no tiene las condiciones adecuadas en su diseño y en sus estructuras para la participación efectiva de las personas con discapacidad. Esto ocurre porque casi no hay profesionales capacitados para pensar estos espacios. El propio diseño de estas plazas requiere, o nos requirió, que un equipo de arquitectos se ponga a repensar y a estudiar y investigar estos temas de cómo ubicar los distintos equipamientos.
La ley obliga a las empresas de transporte colectivo a tener accesibilidad y en los taxis se promoverá la misma práctica. Hoy Radio Taxi cuenta con un servicio con un vehículo específico para el traslado de personas que están en silla de ruedas. Cuenta con una rampa, un amplio espacio y sujetadores para un traslado cómodo y seguro. Servicios como estos son escasos y las personas deben adaptarse a los horarios disponibles. Se estableció que el 100% de las unidades de transporte colectivo deben ser accesibles y esto se viene implementando poco a poco. Se va a comenzar a promover que la flota de taxis tenga accesibilidad. Los centros educativos, de salud y edificios públicos tienen que asegurar la accesibilidad. En el centro, Cordón y Tres Cruces, se han instalado cerca de 400 rampas en las principales esquinas. A pesar de los avances, el acceso es aún muy restringido. Pensemos que una persona si tiene una discapacidad física y tiene un familiar, no puede ir a visitarlo porque las condiciones de accesibilidad de sus hogares no tiene accesibilidad. A las barreras arquitectónicas se le suman las barreras en la comunicación. Por ejemplo, recién existe una policlínica con médico, enfermero y psicólogo que maneja la lengua de señas. Por ejemplo, que una mujer pueda ir a una consulta con su ginecólogo sola y no acompañado por un familiar. Lo que hace, garantizar el derecho a la intimidad. Por distintos factores en los contextos de pobreza hay mayores niveles de discapacidad. Todos coinciden que el poder adquisitivo tiene directa relación con la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pero aquella familia o aquella persona que quiere una discapacidad tiene mayores dificultades para poder desempeñarse en la vida. Integrantes de la familia tienen que dejar de trabajar para realizar las tareas de cuidados y eso genera muchas veces situaciones de pobreza por tener una discapacidad, porque la vida es más cara. Y yo tengo una vida que necesito las 3/4 partes para gente que me ayude a sentarme, bañarme, ir a trabajar y estar incluida en la sociedad. Entonces es injusto. Uruguay tiene una de las leyes más completas y modernas para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo en eso. Sin embargo, aunque hace casi 4 años se aprobó la normativa, solo algunos artículos se cumplen porque la mayoría no están reglamentados. El acceso a la educación también es una barrera. Si a mí hace muchos años me hubieran incluido en una escuela común, tal vez no me hubiera aprendido nunca a escribir con la boca, a pintar con la boca, a discar un número con un palito en la boca. La inclusión es válida con un acompañamiento técnico que de alguna manera dirija o ayude a que esa persona esté incluida, si no, no incluimos. Recientemente se reglamentó el artículo 80 sobre el uso de bastón blanco y verde para la persona ciega y con baja visión. Para ellos también se habilitó el uso del perro guía. Como Florencia, las personas ciegas pueden circular e ingresar a cualquier lugar público o privado de uso público. Esto es espectáculos, centros de salud, religiosos, comerciales u hoteles. La ley también prevé asistencia personal para las personas con discapacidad severa. Sin embargo, es difícil su implementación. La entrevista con Lezama la realizamos en la Plaza de Lord Ponsonby y Boulevard Artigas, uno de los espacios públicos acondicionados para que niños y niñas con o sin discapacidad puedan interactuar y jugar juntos. Estoy hablando con mi mamá. Bien, Andrea, Federico Lezama planteaba que el Estado no tiene una política en tema de discapacidad, que es una construcción que se está construyendo. Sí, eso no quiere decir que no se estén haciendo cosas y no quiere decir que no se destine mucho dinero. A modo de ejemplo, el Banco de Previsión Social destina cerca de 600 millones de dólares anuales que están dedicados a pensiones de discapacidad, pero también a centros de rehabilitación y de educación. Lo que se refería de alguna forma es que recién se comienza a una política más integral y transversal que involucre no solamente al BPS, sino también a otros organismos del Estado. Pero pasando al otro informe, veíamos recién que terminamos esa entrevista en una plaza que integra y permite jugar a niños con diferentes capacidades allí. Eso habla de integrar quiere decir habituarse a que hay uno diferente y que podemos comunicarnos y que podemos relacionarnos con ellos y que podemos tener una experiencia nueva, y de eso trata el siguiente informe, de las experiencias.
La persona discapacitada generalmente se siente discriminada por la sociedad. ¿Hay intención de discriminar? ¿Por qué lo hacen? ¿Por miedo o por ignorancia? Yo creo que es un conjunto de esas tres cosas. Los planes de atención de la discapacidad hasta hace poco tiempo eran concebidos en el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, ahora el paradigma cambió. Es que venimos pasando de un enfoque médico donde se identifica la discapacidad asociada exclusivamente a la salud y a los servicios de salud, a un enfoque social. Lezama explica que el mensaje masivo siempre tiene un componente caritativo y de compasión con la persona discapacitada. No se promueve y no se trabaja desde el punto de vista de la comunicación el reconocimiento de la persona con discapacidad como un sujeto, como un otro que tiene un valor humano, sino como un otro al que hay que ayudar, un otro al cual hay que tenerle compasión y solidaridad, ¿no? Y si bien está muy bien la solidaridad y el poder ayudarnos mutuamente, recae solamente en la persona con discapacidad ser objeto de esa solidaridad. Nunca se lo identifica como una persona que puede ayudar a otro. Yo siempre cuento que cada vez que bajo de mi casa para irme a trabajar, me pasaba que con varios vecinos me preguntaban, ¿se va a pasear? No, me voy a trabajar. Mejor así se entretiene, sino que va a ser todo el día. Me daba una rabia, porque si yo no laburo, no puedo pagar a mis asistentes, no me puedo mover de la cama. Y yo la miraba y le llegaba a decir, yo me entretengo de otra manera, no me entretengo yendo a trabajar. El Banco de Previsión Social otorga pensión por discapacidad, cuando esta es severa o común, pero siempre acreditando la incapacidad para un trabajo remunerado. La ayuda económica es muy importante, pero también es necesario otras reivindicaciones, según Lezama. La pelea nunca fue incluirlo en la plantilla en una tarea que pudiera realizar, sino para que tenga una pensión. Con las medidas que se están adoptando se busca fomentar el encuentro. En el barrio no sale a la calle porque la familia no quieren que se junten, porque la propia familia tiene una actitud de sobreprotección muy entendida y eso limita los espacios de encuentro. Por ejemplo, en las personas con síndrome de Down hay mayor conocimiento, pero permanecen los prejuicios. Igual todavía sentimos que está muy instalado dentro de la sociedad lo que son los estigmas y los estereotipos acerca de las personas con discapacidad y de síndrome de Down específicamente, ¿verdad? Estamos en un periodo de transición ahora, de cambio de paradigma, sobre todo las personas con discapacidad. Y en el caso del síndrome de Down, primero que nada, no es una enfermedad, es una alteración genética, es un accidente genético. Para dar visibilidad a estos niños y jóvenes, es que en Uruguay se tomó una idea europea que fue recogida por 6 fotógrafos que han estado realizando la exposición Detrás de una mirada. Fue buena, fue una experiencia excelente. La idea de esa muestra era justamente esto, mostrar que tienen una vida común y corriente, que les gustan las cosas que les gustan a todo el mundo y que lo disfrutan. Jessie se refiere a la reacción que hay por parte de la sociedad ante una persona con discapacidad. Te da como cierta angustia y a veces esos mismos sentimientos son los que van instalando como esas barreras, ¿verdad? De darte como ese miedito de que no sé cómo me voy a acercar y cómo me voy a comunicar, entonces prefiero alejarme o prefiero no estar. Y hay un tema de la sociedad con muchísima dificultad en aceptar a un otro diferente. A un otro que escriba con la boca, a un otro que viva. Y lo que cuesta reconocer en el diferente, una posibilidad. Y no tanto aquello de, uy, si fuiste a la universidad, si estás recibido, si hiciste eso, si te tenés éxito a través de eso nada más, de lo que fue tu funcionamiento racional y de cómo te viviste en la vida y cuánto dinero tenés y cuánto podés comprar. Y esas son una de las cosas que se te vienen abajo cuando te enfrentas a una situación límite de tener un hijo con discapacidad. En muchos casos la discapacidad en una familia se oculta. Y Becky contó la experiencia que le tocó vivir cuando contactaba a posibles interesados en los talleres. Las propias personas con discapacidad, las familias, decían, ¿por qué nos llaman? ¿Por qué? ¿Quién denunció que en esta familia había una persona con discapacidad? Y bueno, cuando la cosa era muy difícil, yo decía que yo estaba en silla de ruedas, que mi intención jamás era denunciar nada, sino incluir. Y la psicóloga ensaya una respuesta a esa reacción. Se esconde porque, en primer lugar,
hay una herida que se llama para los psicólogos una herida narcisística, que es una herida para los padres haber tenido que tener un hijo en estas X condiciones. Y eso es muy doloroso. Y es muy doloroso llevarlo afuera, sacarlo, mostrarlo. Becky reconoce que tener una discapacidad puede ser una dificultad. Y sí lo es. Lo sé desde que me levanto hasta que me acuesto, hasta que pido vueltas de noche, hasta que tomo un vaso de agua. Lo es. Pero también ves otras cosas. Desde la silla o desde un sillón bajo pude no ver el número de un ómnibus. Pero puedo captar que mi asistente viene y que la miro en la cara, ¡pa! ¿Te pasa algo? Porque tengo como una percepción que no lo hago de buena ni de mala, lo hago porque tuve que vivir diferente. La comunicación con personas discapacitadas parece ser una barrera. Sin embargo, es posible entenderse. Es necesario tocar a la persona con la que se desea hablar. El contacto físico es necesario y común en la comunicación con las personas sordas. Ellos son instructores de lengua de señas de la Escuela 197 de Discapacitados Auditivos. Luego del acercamiento, si no se sabe lo básico de la lengua de señas, es posible escribir con frases cortas lo que necesitamos comunicar. Por su parte, Becky ejemplifica otras dificultades de comunicación. A mí no me miraban para venderme, miraban al asistente. ¿Qué va a llevar la señora? Oiga, doña, soy. No le decía así, pero... Una situación similar le tocó vivir a Jessie con su hijo Santiago. Se nota mucho cuando va un chico con síndrome de Down y un familiar al lado, que por lo general se le hace una pregunta al familiar y no directamente a la persona con síndrome de Down. En el caso del síndrome de Down, lo que hay que tener más presente es que ellos tienen los tiempos más lentos de proceso del cerebro. Entonces, hay muchas cosas que no es que no te entiendan, a veces les lleva un poco más de tiempo poder hacer el proceso de comprensión para poder después darte una respuesta. La búsqueda de formas de comunicación es la base para el encuentro y la integración. Una organización británica que promueve hablar sobre el autismo hizo esta campaña. Bien, Andrea, más adelante voy a volver contigo porque tenemos otras historias de vida, otras experiencias. Sí, han notado que Becky y también Jessie tienen más para contar, aparte de su aporte técnico que han hecho para estos informes y también una experiencia inclusiva de educación. Esto va a ser en un ratito. Bueno, gracias, Andrea. Y yo me voy ahora al living para recibir junto a Ana María Misraji a María José Bañato, directora del Programa Nacional de Discapacidad del MIDES. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar en Televisión Nacional. No, por favor, a ustedes. María José, le pedimos para empezar una respuesta breve y luego seguimos para incluir, que es en definitiva la clave para nuestro programa, ¿qué acciones hay que tomar? Bueno, ojalá hubiera una acción para resolver la situación, pero como bien se ha dicho, es una situación sumamente compleja que abarca diferentes tipos de realidades y diferentes etapas de la vida. Si tuviera que elegir una acción, tiene que ver con esto de una transformación social, porque creo que todo lo que venimos conversando y viendo es que Uruguay está asistiendo a un cambio de modelo de la discapacidad, al igual que el resto del mundo, por suerte, ¿no? Estamos pasando de un modelo donde la discapacidad es un problema a un modelo donde la discapacidad es parte de la diversidad humana y hay que adaptar el medio para que las personas puedan ser incluidas, ¿no? Hacemos ahora sí una pausa, enseguida regresamos. Bien. Seguimos en Más Info, estamos en vivo desde los estudios de Televisión Nacional. Estamos charlando junto a Ana María Misraji con la directora de Pronadis. Bueno, recién hablábamos de las acciones y con Andrea abordábamos una ley que protege a las personas discapacitadas, pero que falta mucho todavía por hacer. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta ley? Sí, que es cierto que falta mucho por hacer y que se está avanzando
Vale la pena decir que esta ley es heredera de la ley 16.095, que fue mucho más adelantada aún porque fue votada en el año 89, y hasta la transformación de la ley tampoco en todos esos años se reglamentó esta modificación. El gobierno apostó por reglamentar por partes, porque se dice que es una ley ómnibus, porque abarca absolutamente todas las áreas, casi tantos como la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que también está votada por Uruguay y ratificada, lo que la obliga a cumplir. En ese sentido, la ley tiene algunos capítulos que son de enunciados de derechos que no requieren de reglamentación. Hay otros que requieren de las reglamentaciones departamentales, y en ese sentido hay diferentes niveles de avance en diferentes departamentos, sobre todo con lo que hace al tema de accesibilidad para los edificios públicos y para el transporte. Y bueno, y hay otros como por ejemplo el capítulo trabajo, que en este momento también está siendo separado, porque el capítulo trabajo abarca el empleo público y el empleo privado, y en eso ya hay bastante avance, y suponemos que en breve ya está saliendo el proyecto de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que está trabajando arduamente para que en breve se pueda reglamentar. También se está avanzando desde el Ministerio de Trabajo, pero sí es cierto que falta esta reglamentación. También me parece importante como señalar que así estuviera reglamentada, muchas reglamentaciones, muchos de los aspectos de la reglamentación implica la ejecución de propuestas, y que también hay que irlas preparando, y en ese sentido es que nosotros decimos que desde el Programa Nacional de Discapacidad venimos como haciendo ese terreno para que cuando se reglamente pueda estar digamos en funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, un caso. Bueno, por ejemplo, en el tema trabajo, nosotros estamos trabajando, valga la redundancia, fuertemente con la Oficina Nacional de Servicio Civil, también la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, asesorando y sensibilizando, porque una cosa es la norma, otra cosa son las decisiones que tienen que tomar determinados decisores en determinados lugares, los jerarcas de determinados ámbitos, los compañeros de trabajo que aceptan o no aceptan trabajar con otras personas, y en el ámbito privado estamos trabajando fuertemente con empresas privadas y haciendo acciones concretas de sensibilización, concretas de asesoramiento sobre accesibilidad de los puestos de trabajo, y además estamos generando un banco de información de las personas que están interesadas en trabajar, sabiendo que el programa no puede ser una empresa colocadora, pero sí, si hoy el Ministerio de Trabajo dijera cuántas personas hoy con discapacidad están en condiciones de trabajar, no lo sabemos. Entonces, en ese sentido estamos como avanzando en ese aspecto, y han participado más de 40 empresas que aún sin tener disposiciones de algunos beneficios fiscales se interesan por la inclusión laboral. ¿Se puede decir que el Estado está cumpliendo con ese 4% de dar trabajo a las personas con discapacidad? Se lo menciono porque, bueno, en el informe aparece la Intendencia de Montevideo sí está cumpliendo con ese 4%. ¿El resto del Estado uruguayo? Bueno, el informe de la Oficina de Servicio Civil dice que no, y son ellos los que llevan el contralor. Hay dificultades, hay desfasajes, digamos, entre el informe anual y a veces lo que ha pasado es que se han hecho llamados en un año que se ejecutan en el siguiente. Lo que ha pasado ha venido en aumento, y lo que ha pasado que en el 2012-2013 casi todas las empresas públicas han hecho llamados para la cobertura del 4%, no así la Administración Central. Ahora va a haber algunos nuevos llamados donde tenían resguardo de los créditos, porque también es un año el próximo en que no se va a poder ingresar a la función pública, pero no se está cumpliendo, pero justamente en la contracara de esto tiene que ver precisamente porque es necesario sensibilizar y a su vez presionar. La reglamentación próxima va a implicar una
una posibilidad de mecanismo de control de que cuando cada ente o cada organismo planifique en el año sus llamados, ahí la oficina va a poder controlar de que en esa planificación esté contemplado el cupo. Y en el caso de los privados lo que se da son beneficios fiscales. No, en el caso de los privados por ahora no se da nada. Es lo que establece la ley que el Poder Ejecutivo debe proveer de ese tipo de beneficios. Cuando se instrumente va a ser así. Usted decía, bueno, ahora hay 40 empresas que se interesaron, claro, aunque todavía no está reglamentada la ley. Claro, exactamente. María José, ¿por qué cree usted que cuesta tanto ver a la persona discapacitada, como lo veíamos también en los informes, como un sujeto de derecho? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, desde el PRONADIS para sensibilizar, para cambiar eso? Bueno, en realidad esto de cambio de modelo, de lo que venimos hablando, que es una evolución histórica, ¿no? Desde el principio, capaz que no voy a hablar de los inicios cuando ni siquiera se toleraba la presencia de la discapacidad en las organizaciones sociales, pero sí que cuando surgen las políticas, históricamente hay una percepción o hay un enfoque medicalizado o basado en el individuo, donde lo que se ve es el déficit y lo que hay que hacer es reconstituirlo para devolverlo a la sociedad. Hoy por hoy y a nivel internacional este enfoque es el que está cambiando y la propia convención establece que las personas tienen discapacidad cuando, teniendo deficiencias físicas, mentales o sensoriales, el entorno le plantea barreras. Entonces la discapacidad se separa de lo que podría ser la patología para constituirse en una situación. Entonces este cambio esta perspectiva nos atraviesa a todos, ¿no? Y en ese sentido, cambiar esta conciencia es lo más importante, donde, bueno, precisamente los medios masivos tienen mucha posibilidad de aportar en ese sentido para dejar de ver a la persona con discapacidad como un problema y empezar a verla como un sujeto de derechos y con posibilidades de actuar activamente, como decía Becky, trabajando, estudiando o paseando, pero desde un lugar donde se habiliten esos espacios, ¿no? ¿Ustedes están trabajando los temas específicamente de comunicación y con medios de comunicación? Bueno, en el día de ayer hicimos una jornada que llamamos Comunicación y Discapacidad, un mismo lenguaje, justamente para, siempre decimos, bueno, lo que uno dice en general es lo que piensa. Entonces, si pensamos que las personas con discapacidad las podemos denominar con distintas palabras como capacidades diferentes, con eufemismos como capacidades diferentes, o lisiados o minusválidos, estamos dando una connotación negativa de la situación. Y en muchos casos también cuando se da una noticia de cualquier situación, se da una noticia y se dice que es una persona con discapacidad, como si eso agravara la situación o si eso fuera algo que hay que destacar por algún motivo. En ese sentido nos pareció, la primera estrategia que tuvimos nosotros, porque tenemos compañeros que buscan las noticias, fue mandar un mail y decir, miren que acá ustedes dijeron tal cosa, y en realidad como nos parecía tener un espacio de reflexión con los mismos actores que comunican, empezamos como por ese lugar y la verdad que tuvimos una buena repercusión que ojalá que continúe porque... Tenemos una colega, Tania Tavares, de TV Ciudad, que bueno, le invitamos también a participar y le va a hacer una pregunta. Vamos a verla. María José, me gusta hacerte esta pregunta acá en TNU, que ha sido un canal precursor de la lengua de señas en pantalla, una aposta que hemos sabido tomar desde TV Ciudad desde hace 10 años, siguiendo un poco todo eso que aprendimos junto a Isabel Pastor.
Y bueno, quisiera preguntarte, no la pregunta obvia de por qué no existe en otros canales un camino similar, sino qué se puede hacer desde el Estado para que esto sea posible y especialmente si la nueva ley pone incaliente en este tema y si tiene formas de controlar lo que creo que es lo que se hace necesario en este momento. Bien, la respuesta, le agradecemos por supuesto a Tania la participación. Sí, claro, Tania es una de las que estuvo invitada en el panel ayer para trabajar esta temática. Y bueno, lo que pueden hacer es hacer más programas donde sean accesibles las comunicaciones, obviamente con intérprete de lengua de señas. También hay otras estrategias como el subtitulado o la audiodescripción para personas ciegas, porque pensemos que las personas ciegas en realidad no ven la lengua de señas y si bien escuchan no pueden percibir cuál es el contexto de lo que se está mostrando. Entonces esto es una técnica que cuando no hay voz, hay una voz que describe, por ejemplo, que acá estamos en un living que es de color blanco, que hay una mesa, que hay 3 personas, es decir, para ubicar a una persona que no ve no solo en lo que se está escuchando. Evidentemente en la ley se establece en la convención y se establece también en la futura próxima ley de medios. Así que bueno, cómo se va a controlar ahí ya no depende de... O sea, me parece importante que se tenga en cuenta que cada área tiene su organismo que controla, ¿no? ¿Y qué se puede hacer desde el Pronadis, por ejemplo, para ayudar a las familias? Que vamos a ver, por ejemplo, algunas historias cuando con la llegada de un niño, por ejemplo, que padece algún tipo de discapacidad, familias que de repente no tienen acceso muchas veces a información o les sorprende la noticia, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando bastante en ese sentido con el sector salud, con ACE. Tenemos un programa que se llama Barriendo Barreras, que surge de una investigación que hace la Intendencia de Montevideo sobre las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de mujeres con discapacidad y también evidentemente queremos transmitir y sensibilizar a los equipos de salud sobre no solo sobre la atención y las barreras, sino también es algo que también desde el área de género de Pronadis, Antonia Irazábal insiste mucho en que bueno, es muy importante cómo se da una noticia de un niño que nace con discapacidad, que eso marca mucho la identidad de la persona, porque es como tan imponente de la forma a veces que se dice o que no se dice, que en definitiva el niño que nace pasa a ser la discapacidad. Y en realidad eso pierde posibilidades de un crecimiento muchas veces desde otro lugar. Eso es algo que nos interesa, estamos pensando, en realidad lo estamos pensando porque no sabemos cómo hacerlo, pero sí que es un área que debería trabajarse con los equipos para poder acompañar este proceso y que no sea un impacto y que también que a la persona no se le venga el mundo abajo, que obviamente se le viene el mundo abajo cuando no hay salidas, ¿no? Desde el punto de vista de la educación, ¿qué experiencias usted destacaría de la inclusión en el ámbito educativo? Bueno, las experiencias no están generalizadas, ¿no? Hay diversas experiencias. Hay diversas experiencias también que dependen del tipo de discapacidad. No es lo mismo incluir a una persona o a un niño con discapacidad motriz que requiere de la adecuación del espacio a un niño con autismo que capaz que lo que requiere es de un apoyo pedagógico, de un asistente pedagógico. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos trabajando ahora en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura es en la creación de una comisión que crea el ministro de Continuidad Educativa con todos los sectores de la educación y se está trabajando para generar precisamente experiencias que permitan continuar la educación una vez que
que los chiquilines se egresen de las escuelas especiales. Eso se está haciendo como pensando interinstitucionalmente. Después las otras son iniciativas de los distintos centros. Bien, María José Bañato, te agradecemos muchísimo tu tiempo y el aporte en Más Info. No, por favor, a ustedes, y este tipo de programas son los que hacen que, bueno, que se empiece a pensar diferente sobre la discapacidad. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Ana María, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos más informes de Andrea Tavares y también nos están esperando los representantes de OMPLI y también de la Unión Nacional de Ciegos para seguir hablando de discapacidad. Ya volvemos. Bien, seguimos en Más Info. Les recordamos que estamos en vivo, que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Twitter o también nuestro correo. Nos importa mucho saber qué opinan, comentarios a propósito de este tema que hoy decidimos abordar junto al equipo de Más Info Discapacidad. Y Andrea, vamos a conocer ahora algunas historias de inclusión. Recién hablábamos con María José Bañato de lo importante que es la inclusión en el sistema educativo. Sí, queremos mostrarle una experiencia que es exitosa en esa educación inclusiva. Exitosa no lo decimos nosotros, ha sido destacada por la Organización de Estados Iberoamericanos. Se destaque lo que se realiza en el Instituto IABA, donde hay una educación bilingüe. Por un lado, el docente en un mismo salón brinda la educación a través del lenguaje oral en español y a su vez hay un intérprete que en lengua de señas, que es la lengua madre de las personas sordas, bueno, hace una traducción de lo que está diciendo el docente. De eso se trata esta historia. El Liceo Instituto Alfredo Vázquez Acevedo Guiaba, de más de 100 años, alberga la experiencia de estudiantes oyentes y sordos integrados en el mismo grupo. Premiado por la OIE, Organización de Estados Americanos, por buenas prácticas de educación inclusiva en Uruguay. La primera experiencia bilingüe de estudiantes sordos en secundaria fue en el Liceo 32, donde cursan el ciclo básico. En 1999 llegó al Guiaba la primera generación. Para ellos el español es una segunda lengua y se les hace bastante difícil, y mucho más en un nivel académico como el de puede ser un bachillerato, donde los temas son bastante más complejos que el común de las conversaciones cotidianas que ellos puedan tener o las cosas simples que puedan leer en una revista, por ejemplo. Según relata Mariela Rodríguez, coordinadora del proyecto de sordos, la mayoría de los docentes no tienen formación específica. El informe internacional destaca que a pesar de ello existe compromiso institucional y pedagógico de los docentes. Muchos profesores dicen, yo no estoy preparado, no sé cómo trabajar, no sé cómo hacer. No es fácil. En un plan para desarrollar un curso formal de formación de profesores para atender a los alumnos con sordera. Y bueno, hicimos todo un trabajo, presentamos lo que nosotros pensamos que debería tener ese curso, pero después lamentablemente por ahora no se inició nunca. Actualmente son 27 los estudiantes sordos en la población de cerca de 2.000 que tiene la institución. La mayoría cursó primaria en la escuela para sordos que hay en Montevideo y el ciclo básico en el Liceo 32. Para las clases con estudiantes sordos se utilizan herramientas específicas visuales para reafirmar los conceptos. Yo doy literatura y no puedo dar el Quijote sin mostrar un video de Quijote, que por suerte hay 1000 y muy buenos, o cualquier otro texto, ¿no? Es decir, sirve mucho y les ayuda mucho a la comprensión todo lo que pueda ser visual, independientemente de que trabajemos con el texto escrito. ¿Tienes al lucero? Los estudiantes sordos cumplen con la misma currícula, aunque hay modos diferentes de evaluarlo. Y ellos hacen escritos, como todos, y trabajos domiciliarios, como todos, y cuando la parte, digamos, la comprensión de lo que ellos escribieron no es buena, el profesor siente que no logra entender o que el estudiante no pudo expresar a través de su discurso escrito todo lo que realmente tal vez sabe, siempre se le da la oportunidad de hacer una prueba complementaria en lengua de señas. Eso corre tanto para los escritos, para la clase, cualquier trabajo que puedan presentar, como para los exámenes.
Claudia Álvarez se formó como intérprete de lengua de señas de Uruguay en el CINDE, Centro de Investigación y Desarrollo de la Persona Sorda. Con su participación entrevistamos a Federico, Carolina y Dayana. Federico tiene 20 años, hace 4 que está en el IABA y cursando sexto de Derecho. Yo me siento bien, me siento integrado, me siento bien. Puedo conocer a muchas personas, a muchos compañeros. Yo dentro de la clase, y es un poco complicado estar integrado a veces con compañeros oyentes. Y porque a veces los alumnos oyentes hablan de una forma más rápida, entonces, por ejemplo, pueden participar, responder alguna pregunta de una forma más directa con el docente, que a nosotros quizás nos pueda llevar un tiempo más a hacerlo. ¿Ya sabe a qué le gustaría dedicarse en el futuro? En un futuro, estudiar fotografía, algo relacionado a la computación, también reparación de máquinas de PC. La integración dentro del liceo no siempre se sostiene afuera. No, nunca, fuera del liceo no. En su mayoría estoy con grupos y amigos sordos. Federico es novio de Carolina, que también tiene 20 años y cursa sexto de Derecho. Ella también tiene claro qué seguir estudiando. Me gustaría estudiar cocina, chef, y también profesora de gimnasia, educación física. Eso es lo que más me gusta. Carolina explica cuánto le cuesta la comprensión de los textos en español. Sí, es difícil. Comprender algunas palabras que no conozco para mí es difícil. Estudio, leo varias veces, trato de memorizar, y las palabras que no entiendo también de memorizarlas, de repasar. Estudio acompañada y también sola, depende. Me gusta estudiar en grupo también, de las dos formas. Diana, en tanto, es estudiante de quinto biológico. Optó por esa orientación porque tiene una profesión ya elegida. Me encantaría en un futuro poder trabajar como dentista o mecánica dental. Bueno, voy a ver si puedo llegar a lograr esa, en realidad. Se refiere también a su participación en clase. ¿En el grupo de sordos? Porque ahí participo del grupo de sordos y del grupo integrado con oyentes. En el de sordos me siento bien, en el integrado, bueno, más o menos. De todas formas, me falta acostumbrarme un poco al grupo, a la integración con los otros compañeros oyentes, pero bueno, me siento bien. Intenta, pero se encuentra con dificultades. Depende. A veces las personas sordas tenemos otros tiempos que quizás pueden ser un poco más lentos que el resto de los compañeros oyentes, que pueden ir como más adelantados. Además, a veces tenemos algún problema de que si la intérprete no está, no podemos entender lo que el profesor nos está hablando. Es difícil, los oyentes sí pueden entender y seguir adelante, pero para nosotros a veces es complicado, pero después nada más. También se refiere a la integración con los estudiantes oyentes. No, integrada con los compañeros, depende, en algunas clases no. Es muy difícil poder integrar. Sordos, mi grupo de amigos es sordo. Son sordos porque con los oyentes las relaciones son... se terminan más fácilmente, no sé cómo decirlo así. Es difícil mantener una relación con una persona oyente. En los diferentes espacios del liceo se los ve integrados, aunque por lo general hay más grupos por separados. Nosotros tenemos la posibilidad todos los años, y este año también lo hacemos, que hay un curso de lengua de señas gratuito para los estudiantes que quieran aprender, oyentes, que se hace los miércoles, todos los miércoles desde que empezó el año, y bueno, y muchos estudiantes vienen y aprenden. Curso básico, pero por lo menos para poder comunicarse con los compañeros está bueno. Eso ayuda, sin duda. Y desde el punto de vista social es muy importante la integración, y se logra. Digo, por lo menos acá adentro se logra, se hacen actividades en conjunto, pueden hacerlas, ¿no? Hay un montón de cosas que ellos pueden hacer en conjunto con sus compañeros sordos, oyentes, y de hecho las hacen. Pero falta mucho trabajo todavía. La lengua de señas de Uruguay se está convirtiendo en una lengua más elaborada, más compleja, que no solo comunica una conversación coloquial, sino también una comunicación en el ámbito académico. Incluso hay estudiantes que aprendieron la lengua de señas desde muy chicos, entonces las manejan con mucha fluidez, tienen una lengua adquirida, entonces aprender una segunda lengua o a través de una segunda lengua, en cierto modo se les hace un poco más sencillo. Pero los estudiantes, hay algunos estudiantes que llegan y aprenden la lengua de señas cuando llegan acá, a cuarto recién, así que prácticamente no tuvieron lengua en su vida. Entonces, claro, igual los progresos que hacen a nosotros nos asombran, ¿no? Realmente nos asombran porque hacen unos progresos impresionantes y aprenden cosas que jamás imaginaron que iban a aprender.
Televisión Nacional ha sido impulsor de tener intérpretes en su programación. Inclusive desde el 25 de agosto del año pasado y en todas las fechas patrias, se emite el himno nacional en lengua de señas. Bien, Andrea, vamos a conocer ahora otras historias de vida que hablan de dificultades, pero también de mucho amor y de mucha voluntad. Sí, veíamos la primera intención de hacer los informes era consultar a la socióloga Becky Sabá, a Jessy Toledo, que es de la Asociación Down, por su aporte técnico que podía hacer a este informe, también a Becky Sabá, pero como psicóloga, y encontramos que en estas dos mujeres también había historias de vida y esas historias las queremos compartir. Vino la neonatóloga y me dijo que había tenido un bebé con síndrome de Down, que habían demorado porque estaban haciendo la revisión clínica por los síntomas que presentan allí en el momento del nacimiento para ver si daba para confirmar o no a la mamá en ese momento. Por este momento pasó Jessy hace 8 años. Y bueno, y son momentos duros, uno no lo espera. Te sentís que no estás preparado, eso es mi sensación fue esa, ¿no? Te sentís que no estás preparado y qué vas a hacer, y esto que te decía hace un rato, ¿no? Todo se te vienen encima, todos los estigmas, los estereotipos, y no sabes para dónde vas a agarrar. Esos son los sentimientos que surgen ahí en el momento, ¿verdad? La familia queda en shock, todo el mundo queda en shock. Y bueno, después de que... Yo siempre le digo a las mamás cuando nos encontramos con mamás que que recién tienen su bebé, y bueno, después que gritás, pataleás, llorás, no sé, te tenés que poner las pilas, no hay otra. Jessy siente que esta experiencia la ayudó a descubrirse. A mí me descubrió aspectos de mi personalidad que no los tenía en práctica. Sé que estaban escondidos. Nunca me imaginé que podía hablar a los medios con un micrófono, o con mucha gente, o que era media leona para pelear y pedir cosas. Se siente así al criar a su hijo con síndrome de Down, pero antes crió a otros 3. Igual hay que equilibrar, me emociona hablar de esto. Igual hay que equilibrar, porque Santi no es el único hijo que tengo. Entonces a veces, bueno, hay que equilibrar los tiempos y todo lo que uno va haciendo también por sus otros hijos, ¿no? Santiago es un niño activo. Es súper cariñoso, tiene su carácter. Es muy terco. En general es un aspecto que creo que viene con la alteración genética, porque cuando se les pone algo... Pero disfruta mucho, Santiago disfruta mucho de todo lo que le llega a la vida. Te diré que hasta de las terapias, te cuenta, está con las terapias de apoyo de que nació hasta el día de hoy. Y él se levanta de buen humor y vamos y sí, y siempre está con esa voluntad, ¿viste? de hacer, de disfrutar. Jessy y su esposo no se enteraron antes que su hijo tenía síndrome de Down porque no quisieron hacerse el estudio genético prenatal. Diera lo que diera el estudio, lo tendrían igual. Ella ahora recorre maternidades llevando información a los padres con una convicción. En realidad es una vida que de verdad puede ser feliz, son felices, los hermanos, ellos. Becky tiene 60 años, es psicóloga y trabaja como coordinadora del área de discapacidad de la comunidad israelita del Uruguay. Yo tuve poliomielitis a los 5 meses de edad. Me llevaron al Pereira Rosell porque estaba un aparato que se llamaba pulmotor, que no estaba en el casmo, que yo estaba prenatal apuntada, y me llevaron al pulmotor y me iban a ver todos los días a ver si seguía viva. Y hasta que un día vino apagón. Como hace muchos años no había generador de luz. Y bueno, me sacaron del aparato, me dieron a mis padres, diciendo que me tuvieran hasta que me moría. Y de golpe empecé a sonreír y no me morí. Y acá estoy. Becky transitó su niñez sin mucha conciencia de su discapacidad, dice, y cursó toda primaria en la escuela Roosevelt. Luego pasó al Liceo Dámaso. Y allí sí que fue complicado, no se hablaba de la inclusión. Habían muchos compañeros que habían pedido a sus familias que yo no estuviera.
Y bueno, todo eso fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Y fui reconociendo mi discapacidad y pudiendo ver muy de a poco lo que sí puedo dar. Que no fue sencillo. Según ella, el empuje de su padre para que estudiara hasta ser una profesional fue determinante. Yo tenía una mamá que era ama de casa, madre de hijos, y yo quería ser ama de casa, madre de hijos, pero nunca una profesional. Una crisis en la adolescencia la llevó a empezar psicoterapia y luego decidirse por estudiar psicología. Empecé 6 meses y fue cuando cerraron la universidad. Y después, cuando me fui a anotar, fui a un instituto privado y me dijeron que tenía 3 cosas para las cuales no estudiar. Era judía, era discapacitada y era de izquierda. Lloré mucho tiempo, pero era así. Becky, a pesar de tener una cuadriplegia, intenta tener una vida como todos. Cocino, que me encanta, voy con mi asistente, pone un poco de esto. Todos los viernes recibo en mi casa a mis hermanos, a mis cuñadas, a mis sobrinos cuando están en el país. Y eso es vida. Y no sé si es una vida tan diferente a la que haces vos. Que me agoto 3 veces más, sí, es verdad. Que me tengo que levantar 2 o 3 horas antes para poder estar acá a las 11, 11 y media, es verdad. Pero bueno, me tocó vivir así. Ella necesita estar con asistente las 24 horas del día, de todos sus días. Es de las cosas que todavía aún nunca me dejaron de costar, de molestar, de ponerme mal, ¿no? Siento que quiera o no, siempre hay una escucha. Que ojo, que yo también lo necesito y pido que esté. Pero pido que esté porque también me pica un ojo, porque también necesito tomar, porque está por todos los porqués. Igual a esta edad de pronto se me hace más liviano, porque bueno, pero en plena adolescencia, cuando querés esconder cosas, cuando querés llamar en privado, cuando querés que nadie se entere, cuando necesitas llorar, cuando necesitas reír. Y siempre un testigo, y siempre un testigo. Y no es para lamentar, es para tratar de entender. Si fuera que todo fuera un lamento, no estaría acá. Becky es un referente por su empuje y su lucha por una mejor vida y tiene claro el impacto que su historia causa. Y es difícil porque no es un tema fácil, angustia. Mueve, vos lo sabés. Moviliza y moviliza a uno cuando lo abra, al otro cuando lo siente, el otro cuando lo vive, cuando se cruza por la calle, sí, moviliza. Y le damos las buenas noches a Gabriel Soto de la Unión... ¿Te bauticé? Sí. No, te pido disculpas. No, está bien, perfecto. De la Unión de Ciegos del Uruguay, a Juan Carlos Álvarez de OMPLI. Bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos. Bueno, están acá desde el principio y empezamos por hablar de la accesibilidad. Juan Carlos, ¿querés empezar tú? Y bueno, hemos visto este vasto informe, digo, y nos queda ahí en el tintero tal vez alguna cosa. Desde el 55 digo que tuvimos una discapacidad, secuela de polio ahora. Hemos visto muchas transformaciones en el país y hoy creo que estamos frente a una comuna que se está encargando firmemente de las barreras arquitectónicas y bueno, creo que se está trabajando en el tema, logramos sacarle esa invisibilidad y bueno, están sobre la mesa y estamos tratando de colaborar para mejorar esa sociedad a la cual queremos llegar. Y desde la Unión de Ciegos, ¿cómo ven ustedes también el tema de la accesibilidad? ¿Cómo salir para cambiar ese paradigma? ¿Cómo salir del lugar de pronto del pobrecito a ser el sujeto de derecho?
Bueno, ese es un trabajo que hacemos permanentemente y nosotros mismos también lo tenemos que internalizar para poder estar convencidos de que lo que hacemos es lo que debemos. Siempre procuramos de trabajar y mandar el mensaje de que primero somos personas que independientemente de la discapacidad podemos interactuar en todos los ámbitos de la vida como cualquier otro. Para nosotros también hemos sentido bastantes cosas que han mejorado. Tenemos ómnibus accesibles, también hay algunas cosas que han ido corrigiéndose. El tema más complejo de todo es entender que bueno, cuando hablamos de accesibilidad no tenemos que pensarlo como un concepto global de todo lo que es las situaciones de vida de nosotros y de cualquier otra persona que tiene una situación diferente, una situación en este caso con discapacidad como la nuestra. Nosotros apostamos a que podamos ser incluidos, pero no porque seamos ciegos, sino porque somos personas con una situación determinada. Y apelamos a eso, a nuestra situación, principalmente como persona. Se ha dicho acá sobre cómo se ha ido llevando adelante las políticas de discapacidad. Y claro, se ha ido llevando adelante, pero a mucho pulmón. Hemos participado también en esta construcción, quejándonos, alegándonos, pero principalmente bajo la mirada del aporte. Nosotros eso es lo que estamos siempre tratando de aportar para ir cambiando. El cambio de cabeza es muy importante, pero no es fácil, no es de un día para otro. Juan Carlos, tú me decías, bueno, desde OMPLI hacemos un trabajo, evidentemente, pro laboral, el tema de la inserción en el trabajo es algo fundamental. Nosotros desde el 72, desde que fundamos OMPLI, quisimos paliar una situación que el Estado no contemplaba y para eso creamos talleres protegidos de producción. Esos talleres dan trabajo a 30 compañeros hoy que tienen una discapacidad y que ganan un salario que es el que el mercado es el que dicta, ¿no? Y para eso hacer una puntualidad de repente en la necesidad que tenemos de vernos exonerados de los impuestos, porque tuvimos que cerrar un lavadero industrial, que eso costó trabajo a compañeros, y bueno, nuestra planilla... ¿Por qué se cerró? Y por los grandes impuestos, no podemos... Nosotros en un taller protegido de producción que maneja una plusvalía distinta a la que puede manejar cualquier empresa, tenemos unas herramientas diferentes. Vemos como que lo más importante es el trabajo, ¿no? Y ahí no hay una empresa de lucro, sino que todo se invierte o en el deporte o en otros talleres de terapia ocupacional, ¿verdad? Y tú decís que debe ser parte del plan tener exoneraciones impositivas para poder profundizar, seguir adelante, incrementar. Creo que sí hace necesario, ¿no? Muy necesario para estas instituciones que no tienen otro tipo de apoyo, ¿verdad? Gabriel, ¿cómo sentís el relacionamiento con la sociedad? Bueno, hay dos, es parte tanto de la sociedad como de nosotros mismos. Nosotros siempre mandamos el mensaje y hablamos con los compañeros de que para poder sentirse integrado e incluido hay que estar preparado y también siempre, como decía la compañera Becky, la psicóloga, siempre a todo nos va a costar mucho más que cualquier otra persona. Por eso mismo, el estudio es muy importante porque queremos que no nos vean como el pobrecito ciego. Cuando apostamos a nosotros al estudio y al trabajo, apostamos a que la persona se capacite, no que tenga un estudio, que se le dé un certificado de estudio por el hecho de haber estado todos los años escolares o en el liceo sentado en una mesa y nada más y ya ahí se termina. O que si va a trabajar, no queremos solamente una persona
de nuestro colectivo, una persona ciega, que esté como decorada en un lugar, sino que sea productiva. Nosotros tenemos muchos derechos, como se habló en las leyes, pero también tenemos obligaciones y deberes. Uno de los deberes es que también que nosotros tenemos que mostrarnos que somos capaces, que somos personas productivas y podemos aportar mucho al país. Tú hablabas, otra compañera tuya hablaba del porcentaje de personas con discapacidad que se evaluó en el censo. Es muy alto, hablando de una población de 2,5 millones, 3 millones casi, es muy alto el porcentaje. Y por eso mismo no podemos dejar de pensar de que cuando estamos tratando de estos temas, tenemos que mostrar a la sociedad que nosotros podemos dar y mucho. Juan Carlos, y respecto a la exposición en los medios de comunicación, ¿cómo lo evaluás? Hoy hablaba de la invisibilidad del tema y en el quitar eso también está este tipo de programa, ¿no? Un informe que estuvo muy bien tratado, digo, donde se muestra la discapacidad resaltando el poder del individuo, lo mejor de ello, y apuntamos a eso, ¿no? Creemos que es necesario también políticas a nivel de gobierno que profundicen en el tema. Creemos en la necesidad de un instituto que profundice en todas las políticas de gobierno a nivel nacional. Tenemos una comuna capitalina que trabaja muy bien en el tema, el área de la discapacidad con el director Lezama. Pero creemos profundamente que para seguir avanzando en el tema, para que la palabra inclusión esté en boca de todos y en la cabeza de todos los uruguayos, en la necesidad de políticas a nivel de gobierno desde un instituto de la discapacidad. ¿Coincidís en la necesidad de la construcción de ese instituto? ¿Cómo se sienten tratados a través de los medios de comunicación? Claro, coincido totalmente con lo que dice Juan Carlos. O sea, es necesario que el tema a nivel nacional, a nivel gubernamental, esté en el nivel que corresponda. Es muy importante jerarquizar este trabajo, esta política, por eso mismo, porque esto transversaliza a toda la sociedad. Habemos personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. Principalmente, bueno, se agudiza en los sectores de menores recursos, pero estamos presentes en todos los sectores. No somos un grupo de que somos personas con discapacidad, después hay otros grupos también minoritarios que, a ver, estamos presentes en todos los grupos que hoy se llaman minoritarios. Entonces, el hecho de que se esté trabajando en todo este tema de derechos humanos, todas estas leyes de derechos humanos que se han ido promulgando el gobierno, son muy importantes, pero necesitan un cimiento fuerte. Y por eso es muy importante alguna institución, algún organismo que realmente tenga poder de decisión, tenga poder de decir, bueno, por acá va esto, y donde podamos ver reflejado la ejecución y la llevada en práctica de estas hermosas leyes que tenemos, estas magníficas leyes que tenemos. Ahora, en cuanto a la comunicación, nosotros no queremos ser noticia por el hecho de ser personas con discapacidad, ¿ya? Queremos ser noticia por ser seres productivos. Es muy importante tratar este tema, pero que nos gustaría que se desarrollaran más actividades y programas periodísticos como este, profundizándolo con seriedad, no desde la lástima, sino desde el punto de vista de la persona. Eso para nosotros es muy importante. Gracias a ambos por haber venido. Ha sido un gusto recibirlos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Bien, nos estamos despidiendo. Debo confesarles que en el proceso de producción de este programa y cuando íbamos haciendo las historias, los testimonios, cuando íbamos armando, creo que a todos nos pasó que nos emocionamos muchísimo, Andrea, cada uno por distintas razones, y que también aprendimos mucho y que creo que son de esos programas que
por lo menos para mí como periodista, me enriqueció y ojalá que ustedes de sus hogares también hayamos aportado a la reflexión. Y bueno, y esa buena noticia de un cambio de paradigma en Uruguay, un cambio de tratamiento sobre las personas con discapacidad, que esto sea un aporte y que se comience una nueva etapa. Bueno, vamos a adelantar. ¿De qué vamos a hablar el próximo Más Info, Andrea? El Más Info del próximo jueves tiene que ver con Internet, con las redes sociales, con la gran conexión que tiene Uruguay acceso, el plan Ceibal y su incidencia, algunos de los temas que vamos a estar tratando el jueves. Vamos a un adelanto. Son cosas que, mirado en perspectiva, era imposible imaginar. Las redes sociales son un fenómeno que hace 5 años no existía. Hoy el Facebook es el uso de Internet más mencionado por más gente como el principal uso que le dan a Internet. Dice que estamos yendo hacia el mismo lugar que va el resto del mundo, lo cual no es menor. Para quienes dicen que en Uruguay las cosas siempre llegan 10 años más tarde, no es más así, al menos en esta área. Nativos digitales sencillamente nacieron en la era de las tecnologías de la información y la comunicación. Nacen desde el primer día, ya están en contacto con las nuevas tecnologías. Hoy agarras un bebé de 2 años y si le acercas una tablet o un celular ya sabe que tiene que mover la mano nada más para empezar a usarlo. Sin duda que el nivel de penetración que estamos teniendo hoy de Internet hace que hoy Internet se transforme en un nuevo espacio, una nueva área, un nuevo lugar donde suceden las cosas que suceden en la vida normal. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el próximo jueves 22:30. Buenas noches. Concursar y tener el cargo de conducción. La ciudad tampoco está preparada para recibir a las personas con discapacidad. Lo que se ha asumido es que la ciudad no tiene las condiciones adecuadas en su diseño y en sus estructuras para la participación efectiva de las personas con discapacidad. Esto ocurre porque casi no hay profesionales capacitados para pensar estos espacios. El propio diseño de estas plazas requiere, o nos requirió, que un equipo de arquitectos se ponga a repensar y a estudiar e investigar estos temas de cómo ubicar los distintos equipamientos. La ley obliga a las empresas de transporte colectivo a tener accesibilidad y en los taxis se promoverá la misma práctica. Hoy Radio Taxi cuenta con un servicio con un vehículo específico para el traslado de personas que están en silla de ruedas. Cuenta con una rampa, un amplio espacio y sujetadores para un traslado cómodo y seguro. Servicios como estos son escasos y las personas deben adaptarse a los horarios disponibles. Se estableció que el 100% de las unidades de transporte colectivo deben ser accesibles y esto se viene implementando poco a poco. Se va a comenzar a promover que la flota de taxis tenga accesibilidad. Los centros educativos, de salud y edificios públicos tienen que asegurar la accesibilidad. En el centro, Cordón y Tres Cruces, se han instalado cerca de 400 rampas en las principales esquinas. A pesar de los avances, el acceso es aún muy restringido. Pensemos que una persona que tiene una discapacidad física y tiene un familiar, no puede ir a visitarlo porque las condiciones de accesibilidad de sus hogares no tiene accesibilidad. A las barreras arquitectónicas se le suman las barreras en la comunicación. Por ejemplo, recién existe una policlínica con médico, enfermero y psicólogo que maneja la lengua de señas. Por ejemplo, que una mujer pueda ir a una consulta con su ginecólogo sola y no acompañado por un familiar. Lo que hace, garantizarle el derecho a la intimidad. Por distintos factores en los contextos de pobreza hay mayores niveles de discapacidad. Todos coinciden que el poder adquisitivo tiene directa relación con la calidad de vida de las personas con barreras de infraestructura, arquitectónicas y también comunicacionales. Eso hace que los discapacitados, las personas con discapacidad, tengan dificultades para acceder al trabajo, para acceder a la educación, para trasladarse, y de eso trata el primer informe, de ver la situación general de las personas con discapacidad en nuestro país.
Son 517.771 los uruguayos que tienen alguna discapacidad y son cerca de 24.000 los que viven con una discapacidad severa. El tema es complejo. El tema de la discapacidad es complejo. No hay una solución para lograr ese objetivo final de integración. De todas formas, al día de hoy, nuestra valoración es que el Estado uruguayo no tiene una política de discapacidad, que la está construyendo. Por lo tanto, las respuestas que se dan hoy en día no son las adecuadas a las necesidades que tienen las personas. A las personas con discapacidad se les hace más difícil acceder a la educación. Solo un poco más del 10% accede a enseñanza secundaria. La educación es universal y es un derecho para todos los ciudadanos. Y pueden haber un montón de justificaciones de la situación actual de la educación, pero no se puede justificar que las personas con discapacidad no accedan al sistema educativo. También tiene dificultades para acceder al mercado laboral. Solo la quinta parte trabaja. La inclusión laboral no solamente es realizar una tarea, es también compartir con un equipo, es planificar, es poder innovar. La ley indica que un 4% de los ingresos al Estado debe ser para personas con discapacidades. Sin embargo, el año pasado solo fueron tomadas 30 personas. La Intendencia es una de las instituciones que cumple con la ley. Tuvimos una experiencia puntual con una persona ciega, un funcionario de hace muchos años de la Intendencia, que se presentó a un cargo de conducción. Para lo cual, desde el área de recursos humanos se planteaba la duda si una persona ciega podía asumir ese cargo de dirección. Y efectivamente, con los apoyos necesarios, pudo. Estoy hablando con mi mamá. Bien, Andrea, Federico Lezama planteaba que el Estado no tiene una política en tema de discapacidad, que es una construcción que se está construyendo. Sí, eso no quiere decir que no se estén haciendo cosas y no quiere decir que no se destine mucho dinero. A modo de ejemplo, el Banco de Previsión Social destina cerca de 600 millones de dólares anuales que están dedicados a pensiones de discapacidad, pero también a centros de rehabilitación y de educación. Lo que se refería de alguna forma es que recién se comienza a una política más integral y transversal que involucre no solamente al BPS, sino también a otros organismos del Estado. Pero pasando al otro informe, veíamos recién que terminamos esa entrevista en una plaza que integra y permite jugar a niños con diferentes capacidades allí. Eso habla de integrar quiere decir habituarse a que hay uno diferente y que podemos comunicarnos y que podemos relacionarnos con ellos y que podemos tener una experiencia nueva, y de eso trata el siguiente informe, de las experiencias. La persona discapacitada generalmente se siente discriminada por la sociedad. ¿Hay intención de discriminar? ¿Por qué lo hacen? ¿Por miedo o por ignorancia? Yo creo que es un conjunto de esas tres cosas. Los planes de atención de la discapacidad hasta hace poco tiempo eran concebidos en el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, ahora el paradigma cambió. Es que venimos pasando de un enfoque médico donde se identifica la discapacidad asociada exclusivamente a la salud y a los servicios de salud, a un enfoque social. Lezama explica que el mensaje masivo siempre tiene un componente caritativo y de compasión con la persona discapacitada. No se promueve y no se trabaja desde el punto de vista de la comunicación el reconocimiento de la persona con discapacidad como un sujeto, como un otro que tiene un valor humano, sino como un otro al que hay que ayudar, un otro al cual hay que tenerle compasión y solidaridad, ¿no? Y si bien está muy bien la solidaridad y el poder ayudarnos mutuamente, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Más Info, el periodístico de Televisión Nacional. Hoy los invitamos a reflexionar juntos
acerca de la discapacidad. En nuestro país, más de 500.000 de personas padece algún tipo de discapacidad y hay muchas preguntas para responder. ¿Cuál es el apoyo que le brinda el Estado a estas personas? ¿Cuánto se hace por parte de la sociedad, de todos nosotros, para incluirlos, para no discriminarlos? ¿Qué pasa en el sistema educativo? De todo eso vamos a hablar hoy aquí en Más Info y vamos a compartir testimonios de vida, distintas miradas. En nuestra entrevista central, junto a Ana María Misraji, vamos a recibir a la directora del Pronadis, María José Bañato, y en la mesa estaremos reflexionando con dos representantes de organizaciones sociales que trabajan para lograr la inclusión de las personas discapacitadas. Vamos a estar con Juan Carlos Álvarez de OMPLI y con Gabriel Soto de la Unión Nacional de Ciegos. Así comenzamos Más Info, 60 minutos para reflexionar junto a ustedes. Como siempre, se pueden comunicar a través de las redes sociales o a través de nuestro correo. Nos importa mucho saber qué opinan. Y ya le doy la bienvenida a mi compañera Andrea Tavares, que estuvo trabajando junto al equipo de Más Info durante toda la semana. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar, decía en el comienzo, 500.000 de personas padece algún tipo de discapacidad. ¿Y qué hace el Estado para ayudar a estas personas? Sí, hay una ley vigente, la 18.651, que si se aplicara, es una ley que es muy moderna y de avanzada. Seríamos realmente una sociedad absolutamente inclusiva. Pero bueno, hay aspectos de la ley que no están reglamentados, hay artículos de la ley que todavía no se están... que si bien son obligatorios todavía no se están aplicando, y eso hace que tengamos una sociedad con barreras, discapacidad. Pero aquella familia o aquella persona que quiere una discapacidad tiene mayores dificultades para poder desempeñarse en la vida. Integrantes de la familia tienen que dejar de trabajar para realizar las tareas de cuidados, y eso genera muchas veces situaciones de pobreza por tener una discapacidad, porque la vida es más cara. Y yo tengo una vida que necesito las 3/4 partes para gente que me ayude a sentarme, bañarme, ir a trabajar y estar incluida en la sociedad. Entonces es injusto. Uruguay tiene una de las leyes más completas y modernas para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo en eso. Sin embargo, aunque hace casi 4 años se aprobó la normativa, solo algunos artículos se cumplen porque la mayoría no están reglamentados. El acceso a la educación también es una barrera. Si a mí hace muchos años me hubieran incluido en una escuela común, tal vez no me hubiera aprendido nunca a escribir con la boca, a pintar con la boca, a discar un número con un palito en la boca. La inclusión es válida con un acompañamiento técnico que de alguna manera dirija o ayude a que esa persona esté incluida, si no, no incluimos. Recientemente se reglamentó el artículo 80 sobre el uso de bastón blanco y verde para la persona ciega y con baja visión. Para ellos también se habilitó el uso del perro guía. Como Florencia, las personas ciegas pueden circular e ingresar a cualquier lugar público o privado de uso público. Esto es espectáculos, centros de salud, religiosos, comerciales u hoteles. La ley también prevé asistencia personal para las personas con discapacidad severa. Sin embargo, es difícil su implementación. La entrevista con Lezama la realizamos en la Plaza de Lord Ponsonby y Boulevard Artigas, uno de los espacios públicos acondicionados para que niños y niñas con o sin discapacidad puedan interactuar y jugar juntos.